Soy Jake, tengo 26 años, y hasta hace unos meses vivía con mis padres, no por elección, sino porque estaba tratando de ayudarlos. Mi papá había sido despedido el año anterior, y a mi mamá le habían recortado las horas en el trabajo, así que volví a casa para echar una mano. Yo pagaba la electricidad, el internet e incluso la mayoría de los víveres. No era glamoroso, pero pensé que sería algo temporal. Trabajaba a tiempo completo como desarrollador web, y también hacía trabajos freelance por fuera, así que podía costearlo. Lo que no me esperaba era lo rápido que pasaría de ser el héroe del hogar a ser tratado como un invitado no deseado. Al principio todo parecía un sacrificio noble, casi cinematográfico, el hijo que vuelve al nido para sostenerlo en tiempos de tormenta. Me repetía a mí mismo que era una fase corta. Mientras configuraba el router para que mis padres tuvieran wifi en toda la casa, pensaba, cuando papá consiga trabajo me mudaré otra vez y todo esto será un recuerdo difuso. Pero las semanas se convirtieron en meses y luego en trimestres. El agradecimiento que sentí en la primera cena familiar, cuando me sirvieron el pedazo más grande de lasaña, se evaporó y fue sustituido por resoplidos, acusaciones veladas y portazos a la hora menos oportuna. Mi rutina era monótona. Despertaba, antes del amanecer, me servía un café instantáneo que sabía a tierra y abría el editor de código mientras el resto de la casa aún dormía. Desde la silla del comedor, veía cómo la luz naranja del sol se filtraba por las cortinas y pintaba la sala de un color que no combinaba con la tristeza que sentía dentro. A las 7, mi madre entraba a la cocina, ignoraba mi laptop y encendía la televisión como si no existiera. El noticiero local llenaba el aire de catástrofes y yo alineaba divis tratando de no distraerme. Así empezó el desgaste. Los reproches llegaron como goteras después de una lluvia constante. Mi padre, frustrado por no encontrar empleo, criticaba la cantidad de cacharros que yo tenía enchufados. El monitor externo, la tableta gráfica, el cargador del celular. Por eso sale tan caro el recibo de luz. Gruñía detrás de mí. Yo quería recordarle que, literalmente, yo pagaba esa factura, pero me mordía la lengua porque todavía creía que la paciencia podía salvar la relación. Cuando los intentos de mediar fracasaron, empecé a salir más. Me refugiaba en cafeterías de barrio, donde el olor a grano recién molido amortiguaba el eco de las discusiones domésticas. Entre tazas de capuchino y el clic del teclado, descubrí que la vida podía sentirse liviana de nuevo. Anoté en mi libreta, buscar estudios en renta, prioridad alta. Pero esa nota durmió semanas porque, pese al cansancio, mi lealtad seguía apuntalando la casa como una viga silenciosa. La noche de la maleta marcó el antes y el después. La escena se repite en mi cabeza a cámara lenta, el objeto cayendo, escalón por escalón, los libros saliendo disparados como si quisieran huir antes que yo, la mirada de mi madre llena de una mezcla amarga de decepción y superioridad. Mientras ella decía huésped, mi mundo interno se reconfiguraba. Yo era programador, estaba acostumbrado a reasignar variables. Esa palabra bastó para reasignarme de hijo a estorbo, de pilar a intruso. Los primeros días fuera de casa fueron un torbellino de emociones contrapuestas, libertad y culpa, alivio y vértigo. Me instalé en un hotel económico, donde la recepcionista me sonreía con ese gesto profesional que no preguntaba por dramas familiares. Cada mañana bajaba a desayunar huevos revueltos aguados y volvía a mi habitación con un plan nuevo de vida escrito en la servilleta. Mi meta principal era conseguir un lugar propio que no dependiera de la paciencia de nadie más que de la mía. Encontré un estudio diminuto en la colonia Narvarte, un cuarto piso sin ascensor que olía a pintura fresca y promesas modestas. El casero, un chileno jubilado, me advirtió sobre los mariachis de los viernes y la banda de rock que ensayaba en el bajo. Le respondí que, después de mi casa, cualquier ruido externo sería música. Firmé el contrato y subí las escaleras con 2 maletas y un monitor bajo el brazo. Cada escalón era un recordatorio de que la independencia cuesta, pero vale cada gota de sudor. El primer mes fue de ajustes. Aprendí a estirar el sueldo sin los gastos familiares, a cocinar más allá de pasta con atún y, sobre todo, a entrenar la mente para que la soledad no se convirtiera en eco de reproches. Colgué luces LED alrededor del ventanal y compré una planta de albahaca que bauticé Commit, porque necesitaba ver crecer algo que dependiera exclusivamente de mi cuidado. Por las noches, me sentaba frente al mural colorido de la calle y dejaba que las voces lejanas del barrio me recordaran que la vida seguía latiendo afuera de mi código. Financieramente, mis cuentas respiraron. Cancelé los pagos automáticos de la casa, electricidad, internet, plan de datos familiar. Fue un clic liberador, seguido de un correo de confirmación que guardé como trofeo digital. Mi banco preguntó si estaba seguro. Confirmé con el mismo fervor con que uno firma una renuncia a un trabajo tóxico. Las llamadas de mi madre llegaron en cascada. No contesté. En vez de eso, añadí un filtro silencioso en mi smartphone. Necesitaba espacio para convertirme en alguien que no se disculpa por existir. A nivel profesional, los proyectos freelance se triplicaron. Invertí el ahorro en un curso de React avanzado, compré un micrófono decente y lancé un pequeño podcast sobre desarrollo web y salud mental, 2 temas que al parecer no conversan lo suficiente. El público fue modesto pero constante. Programadores quemados, estudiantes confundidos y un par de expatriados con insomnio. Cada descarga me recordaba que mi voz, esa que en casa era molesta, podía servir a alguien en otro uso horario. Una tarde de junio, mientras grababa un episodio sobre burnout, se fue la luz en mi estudio.
estudio. Por un instante, temí que mis viejos fantasmas hubieran desconectado algo. Salí al pasillo y vi a mis vecinos comentando que se trataba de un corte general. Compartimos velas, cervezas y canciones a media voz. Esa oscuridad colectiva se sintió más cálida que todas las luces frías de mi antigua habitación familiar. Descubrí que la comunidad nace donde se comparten apagones sin culpas. Con el tiempo, adopté rutinas de autocuidado. Los lunes preparaba curry de garbanzos, los miércoles corría en el parque y saludaba a un perro callejero que bauticé The Bugger. Los viernes veía películas malas para reír sin culpa. Empecé terapia online, y cuando mencioné la palabra huésped, la psicóloga me pidió que la reemplazara por viajero que paga alquiler. Reírnos juntos de esa metáfora fue como refactorizar un bloque de código. El programa de mi vida empezó a consumir menos memoria emocional. El correo que temía llegó un martes a las 11:42 am. La compañía eléctrica notificaba una deuda millonaria a mi nombre. Sentí un escalofrío, pero mi nuevo yo no corría a rescatar. Mi nuevo yo solicitó un ajuste de titularidad y envió la factura al grupo familiar. En el asunto puse redistribución de recursos. A los 10 minutos sonó el teléfono. Contesté con voz serena, expliqué el proceso y ofrecí un tutorial en PDF. Hubo silencios, hubo quejas, pero no hubo insultos. Colgué sintiéndome CEO de mi propio equilibrio. Mi hermana menor, Zoe, fue la primera en visitarme. Trajo galletas de chispas de chocolate y un cuaderno con dibujos de sus clases de arte. Le conté mi rutina. Ella me confesó que se sentía atrapada en casa. Mismo aire denso, mismas miradas acusadoras. Le regalé una maceta con suculentas y le enseñé a instalar Visual Studio Code para su curso de diseño web. Cuando se fue, dejó una nota pegada al refrigerador. Gracias por recordarme que las puertas también se abren hacia afuera. Ese gesto de Zoe encendió algo en mí. Decidí apoyar a otros jóvenes del barrio con mentorías gratuitas los sábados. Alquilé la azotea del edificio, instalé una pantalla barata y proyecté mis diapositivas sobre JavaScript y bienestar digital. Llegaban 6, a veces 10 estudiantes. Traían dudas sobre promesas, APIs y, sin saberlo, sobre cómo prometerse a sí mismos una vida digna. Ver sus ojos brillar ante un console log, puedes lograrlo, me devolvía la fe en las pequeñas victorias. Entre sesiones de código y café, conocí a Valeria, fotógrafa freelance que documentaba la vida urbana. Coincidimos en una cafetería, peleando por la última toma de corriente. Reímos, compartimos enchufe y luego historias. Acabamos colaborando. Ella tomaba retratos de mis alumnos. Yo le diseñaba su portafolio web. Con Valeria aprendí a mirar la ciudad a través de lentes analógicos y a dejar que mi cámara interna capturara momentos que no caben en Instagram Stories. Mi padre apareció una noche, gorra de béisbol en mano y ojos cansados. Dijo que necesitaba hablar. Bajamos al parque, nos sentamos en un banco húmedo. Él admitió que la palabra huésped nunca debió salir de casa. Respiré hondo. Entendí que su disculpa era un pull request que tardó años en compilar. Le dije que lo aceptaba, pero que mi rama principal seguía independiente. Nos dimos un abrazo breve, un comité temporal que abría la puerta a futuras integraciones. El brunch de Pascua llegó y con él la invitación pasivo-agresiva de la familia. Fui porque Zoe me pidió presencia. Llegué con camisa planchada y una ensalada de quinoa que nadie tocó. Antes del postre, solté un discurso improvisado. Hablé de la palabra huésped, de la deuda eléctrica y de los mariachis que me enseñaron a querer el ruido propio. El ambiente se tensó como un cable mal aislado. Pero cuando terminé, Zoe me apretó la mano bajo la mesa y supe que valía la pena cada segundo incómodo. Después de esa Pascua, algunos tíos me escribieron. Unos pedían disculpas verdaderas, otros disfrazadas de curiosidad. Respondí con un texto estándar. La puerta está abierta para conversaciones honestas, sin drama, sin sermones. Aprendí que la honestidad es un firewall, filtra el tráfico dañino y deja pasar el aprendizaje. Con el tiempo, el chat familiar dejó de ser zona de guerra y se convirtió en un feed moderado, donde incluso mi madre empezó a compartir memes de gatos programadores. Mi podcast creció. Conseguí patrocinio de una empresa de hosting ético y doné parte de los ingresos a un refugio de mujeres. Participé en un panel virtual sobre tech y salud mental. Mientras otros hablaban de métricas, yo compartí la historia de la maleta cayendo por las escaleras. Hubo silencio, luego aplausos digitales. Descubrí que la vulnerabilidad escala bien en la nube. Cuanto más la compartes, menos pesa en tu disco duro interno. Un día, Valeria me llevó a un tejado con vista a toda la ciudad. Atardecía y el cielo parecía un gráfico de calor. Ella dijo que esa paleta de colores no se podía replicar, que era única. Pensé que mi vida también era un commit único, irreversible. Le conté que aún temía que el silencio con mi madre significara abandono. Valeria respondió, el abandono ocurre cuando dejas de escucharte a ti mismo. Esa frase se quedó flotando entre nosotros, como un breakpoint en mi código de creencias. La reconciliación con mamá fue gradual, como un deployment canario. Empezó con correos neutros sobre recetas, siguió con videollamadas cortas y, finalmente, un almuerzo en territorio neutral, una fonda donde nadie podía levantar la voz sin que el mesero interviniera. Hablamos de todo un poco, de su nuevo trabajo, de mi planta commit, de las becas de Zoe. Cuando la cuenta llegó, ella insistió en pagar. Acepté.
Dejar que alguien más pague fue mi verdadero acto de perdón. Meses después, lancé la versión 2.0 de mi estudio. Compré una mesa de madera sólida, cambié la bombilla amarilla por luz blanca regulable y añadí un proyector que convertía la pared en pantalla gigante. Organicé una noche de bugs con mis alumnos, maratón de depuración de proyectos personales y pizza de la esquina. Nos reímos de errores tontos y celebramos cada push al repositorio con chocadas de puño. Sentí que la palabra comunidad no era un eslogan, sino un archivo vivo que se actualiza con cada risa. Al cumplir un año fuera de casa, hice balance. Mi facturación se había duplicado, mis niveles de cortisol bajaron y mi círculo social se diversificó. Publiqué un hilo en Twitter contando la evolución desde huésped hasta host de mi propia vida. Se volvió viral. Recibí mensajes de personas de 5 países que se vieron reflejadas. Respondí a todos. No soy gurú, solo debugué el guión que me asignaron. Cada respuesta es un recordatorio de que el conocimiento crece cuando se comparte en open source. El último evento significativo fue la boda de mi primo Andrés. Fui con Valeria. En la mesa familiar, los cuchicheos eran inevitables. Sin embargo, mi madre me presentó a una tía lejana diciendo, él nos enseñó que el amor propio también es familia. Ese respaldo público fue más potente que 1000 disculpas privadas. Bailé cumbia con mi padre, quien sudaba como si quisiera expulsar los errores de antaño. Reímos. Me di cuenta de que el rencor pesa demasiado para cargarlo en pista de baile. Hoy, cuando cierro mi laptop y miro la planta commit, encuentro aventuras en su simple crecimiento. He aprendido que la felicidad no es una función que retorna valores constantes, sino un servicio con latencia variable. A veces tardan en llegar las respuestas, pero llegan si mantienes el servidor en línea, sin sabotear tus propios puertos. Si alguien lee esto atrapado en un hogar donde la ayuda se confunde con obligación, le diré, tu bondad merece reciprocidad. El amor sin respeto es un préstamo impagable y nosotros no nacimos para coleccionar deudas invisibles. Aprender a decir, basta, puede sonar estruendoso, pero la paz verdadera hace eco durante años. Eres el repositorio jefe de tu destino. Haz merge solo con quien aporte al código. La rutina de los domingos se transformó cuando acepté colaborar con una ONG que impartía talleres de alfabetización digital en comunidades rurales a las afueras de la ciudad. Cada fin de semana, madrugaba para tomar un camión destartalado, cargado de vendedores ambulantes y estudiantes con mochilas desgastadas. Durante el trayecto, repasaba mis apuntes sobre conceptos básicos de HTML y CSS, preguntándome si lograría explicarlos sin caer en tecnicismos alienígenas. Al llegar, los niños me recibían con ojos curiosos y manos nerviosas. Ver cómo encendían por primera vez una computadora vieja y saludaban al cursor como a un amigo invisible, me devolvía la fe en la tecnología como puente y no como muro. En una de esas jornadas conocí a don Lázaro, un maestro jubilado que escribía poemas en cuadernos cuadriculados. Me pidió que le enseñara a crear un blog para publicarlos. Le expliqué los pasos, pensando que quizá abandonaría al toparse con los requisitos de contraseña. Volví 2 semanas más tarde y me sorprendió con un sitio lleno de versos sobre cielos nublados y cosechas tardías. Sus palabras, ahora en línea, recibían comentarios de lectores en Guatemala y Perú. Comprendí que la posibilidad de compartir historias no pertenece a una élite. Es un derecho digital que se siembra con paciencia y se riega con curiosidad. Mi relación con Valeria evolucionó en paralelo. Cada vez que ella revelaba un rollo fotográfico, me mostraba los negativos contra la luz y señalaba detalles que mis ojos pasaban por alto, reflejos en charcos, sombras de cables eléctricos formando pentagramas sobre la fachada de un teatro abandonado. Inspirado, empecé a capturar mis propios debugs visuales, frames cotidianos con subtítulos en los que comparaba la vida urbana con estructuras de datos. Publicábamos nuestras colaboraciones bajo el hashtag arte y algoritmo y, para nuestra sorpresa, varias galerías digitales nos invitaron a exponer en línea. Profesionalmente, di el salto que jamás imaginé. Me ofrecieron liderar un pequeño equipo remoto para desarrollar una plataforma de aprendizaje accesible. El proyecto buscaba traducir contenido técnico a lenguajes indígenas de América Latina, usando inteligencia artificial y revisión humana. Acepté sin dudar. Era la amalgama perfecta de mi pasión por el código y mi deseo de inclusión. Contraté a antiguos alumnos como testers y traductores junior. Ver sus nombres en los commits del repositorio me llenaba de un orgullo que la antigua palabra huésped jamás habría concebido. La carga de trabajo creció y con ella apareció el estrés. Pero esta vez tenía herramientas, meditación guiada, pomodoros con música de boleros suaves y paseos improvisados con Debugger, el perro callejero ascendido a mascota comunitaria. Cuando me acechaba el insomnio, escribía cartas a Intuition, mi yo del pasado, recordándole que la culpa no paga facturas ni compra paz mental. Archivaba cada carta en una carpeta llamada documentación emocional. Al fin y al cabo, cualquier proyecto serio necesita docs claras. Una madrugada, Valeria y yo subimos a la azotea para fotografiar la lluvia de estrellas. Mientras ajustaba el trípode, le conté que mi madre había enviado un audio llorando, diciendo que la casa se sentía vacía sin el sonido de mi teclado repiqueteando en el comedor. Valeria me sugirió grabar un soundscape
de mi espacio de trabajo, clics de mouse, ventilador de la laptop y la cafetera italiana borboteando. Lo envié por correo con el asunto por si extrañas el ritmo. Al otro día, mamá respondió con un emoji de corazón. Tal vez la reconciliación no siempre lleva palabras, sino frecuencias compartidas. Al cumplirse 2 años de mi independencia, organicé una fiesta pequeña, aniversario de compilación. Invitamos a vecinos, colegas remotos que aterrizaron en la ciudad y antiguos familiares distantes que aceptaron llegar sin reproches. Hubo karaoke de rock en español, tacos al pastor y una pantalla proyectando los primeros commits de mi nuevo proyecto inclusivo. Mi padre llegó con un 6 de cervezas y, sin que nadie lo empujara, brindó por los errores que nos enseñan a programar mejor. Fue la primera vez que lo vi usar una metáfora tecnológica sin sarcasmo. Con los meses, la plataforma de aprendizaje ganó usuarios en comunidades mixtecas y quechuas. Recibimos feedback que nos hizo reescribir módulos enteros, pero cada retroalimentación era un recordatorio de que construir puentes requiere escuchar el crujido de cada tablón. Mi equipo celebraba los milestones con sesiones de dibujo rápido usando tablets donadas. Valeria fotografiaba esos momentos y los convertía en collages que colgábamos en el repositorio como parte del readme, declarando que el arte y la documentación podían coexistir en armonía. La idea de escribir un libro se coló en mis noches. No un manual de programación, sino un híbrido de memorias y tutoriales sensibles. Cómo refactorizar la vida cuando el código familiar arroja excepciones. Contacté a una editorial independiente y compartí un índice tentativo. La editora me pidió un capítulo piloto. Escribí sobre la noche en que mi maleta bajó las escaleras y cómo el sonido retumbó más fuerte que cualquier insulto. Le encantó. Firmamos contrato. El adelanto sirvió para renovar los equipos de la ONG rural y para imprimir pósters bilingües sobre seguridad en línea. Durante la gira de promoción, visité ciudades que había conocido solo por commits geolocalizados de colaboradores. En cada parada, organizamos meetups abiertos donde la gente podía traer su laptop rota y una historia por sanar. Reparábamos ambos con paciencia y café local. Fue en Medellín donde comprendí la magnitud del proyecto. Un adolescente me mostró su primer videojuego en Godot, protagonizado por un cactus que aprende a almacenar agua emocional. Dijo que lo inspiré con mi podcast. Me fui del evento mordiéndome el labio para no llorar de gratitud. Sin embargo, no todo fue ascenso. La sobreexposición trajo trolls que cuestionaban mi origen, mi mezcla de inglés y español, e incluso mi amistad con Valeria. Antiguos compañeros de trabajo enviaron correos anónimos criticando mi postureo solidario. La tentación de responder con fuego era grande, pero se imponía la lección más difícil. No todo bug es prioritario. Cerré mi bandeja por una semana, marché a la playa más cercana con Valeria y dejé que el horizonte compilara mis pensamientos a una frecuencia más lenta. En la playa, escribimos "Yo no soy huésped" con conchas sobre la arena húmeda. Ray, fotografiamos y lo subimos a redes como recordatorio de que el territorio de la dignidad es ilimitado. En menos de una hora, la marea borró las letras y entendí que la permanencia vive en la acción, no en la evidencia tangible. Regresé con energías renovadas, listo para una versión 3.0 de mi vida, que consistiría en delegar más y controlar menos. Ese otoño, Zoe regresó de su intercambio en Chile con un acento adorable y ganas de aplicar a una maestría en diseño de experiencia de usuario. Le ofrecí un internship remunerado en la plataforma. Trabajar con ella fue redescubrir la complicidad de la infancia, pero ahora sin jerarquías familiares asfixiantes. En cada daily stand-up, ella aportaba wireframes frescos y yo le enseñaba a estimar tareas en puntos de historia sin subestimar su tiempo de descanso. Verla florecer reafirmó que el ciclo de sanación no acaba cuando escapas, sino cuando ayudas a otros a escapar también. Con la comunidad creciendo, organizamos la primera conferencia presencial. Código, comunidad y empatía. Llegaron 300 personas de 7 países. Valeria diseñó la identidad visual. Zoe coordinó logística. Mi padre se ofreció de voluntario para instalar cables de red y mamá horneó 200 galletas con chips de chocolate. Durante la charla inaugural, conté la historia de la maleta como apertura y la sala entera guardó silencio. Al terminar, mi madre subió al escenario con un nudo en la garganta y dijo: "Hoy comprendo que un hijo no es un huésped, es un servidor que merece ancho de banda infinito". El aplauso duró tanto que mis diapositivas quedaron en pausa.